Nuevamente en esta oportunidad, continuando con las sesiones, conversando con el experto, tenemos el gusto de tener a uno de los colegas especialistas en la materia, el doctor Felipe Velázquez. El doctor Carlos Morales va a estar a cargo de la moderación, como siempre, sus moderaciones muy oportunas, y él va a ser el que se va a encargar de también recoger las preguntas del auditorio y moderar esta sesión. Muy agradecido. Doctor Morales, por favor, para que pueda presentar al ponente. Buenas noches, estimados colegas y amigos asistentes a esta sesión. Esta noche tenemos en conversando con el experto al doctor Felipe Velázquez. El doctor Felipe Velázquez es dermatólogo pediatra, es asistente del servicio de dermatología del Hospital del Niño, es miembro de varias sociedades de su especialidad. Entre ellas es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, es miembro consultor de la Sociedad Internacional de Dermatología Pediátrica, es miembro de la Sociedad Internacional de Estudios en Anomalías Vasculares. Y ahora nos va a tratar el tema muy importante de actualidad, de dermatitis atópica, que como ustedes saben es una patología muy frecuente en todas las edades y sexos. Adelante, doctor Felipe Velázquez, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno. Sí, ok. Adelante. Bueno, buenas noches a todo el cuerpo médico del Instituto Nacional de Salud del Niño y también a la Junta Directiva que me ha invitado a este evento y de verdad que estoy muy grato de compartirles mi experiencia. No sé si me va a ayudar, doctor Morales. Quiero primero empezar con esto. Quiero saber de ustedes quién puede decirme, o de todas maneras levante la mano o digan ABC, cuál de estas pacientes niños que son lactantes posee dermatitis atópica o tiene como enfermedad dermatitis atópica. A ver, quiero ver si realmente, pueden diagnosticar de un paciente que tiene estas lesiones en cara principalmente, ¿no? No sé si el doctor Morales me puede ayudar. Me parece el B. Muy bien. A ver si van abriendo poniendo en el chat, creo, ¿no? Ellos ponen en el chat, me parece. ¿Qué dice el público? Perdón. Hola. Ahí están mandando sus... Ok, a ver, vayan. ¿Quién da más? Respuestas D, ¿Quién da más? A y B, Todas. B, todas. Ok. Muy bien. B, la B. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, definitivamente la respuesta es la B, ¿no? La dermatitis atópica en realidad se parece mucho, las lesiones eczematosas son similares porque son eczemas, pero vemos acá un niño que compromete no solamente la cara, sino el cuero cabelludo y también la parte de la nariz. También una descarga nasal a nivel en este lado, o sea, en la nariz, ¿no? Y además tiene lesiones a nivel de frente. Entonces, en este caso, se trataba de una dermatitis infectiva. Y a diferencia de este niño que tenía lesiones eritémato-descamativas de aspecto petaloide, porque así se llama, como pétalos, y de pronto es una dermatitis seborreica. Si bien es cierto, todas estas patologías se parecen, pero cada uno tiene su fisiopatogenia muy diferente de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, los tres fueron diagnosticados de dermatitis atópica, ¿no? Y le dieron tratamiento, pero obviamente el tratamiento es diferente de acuerdo a lo que habían encontrado al final. Bueno, la dermatitis atópica, en definición, sabemos todos que es una enfermedad crónica de la piel, está asociada principalmente a una comorbilidad psicosocial, hay un daño en la calidad de vida y gasto económico, es decir, incluso se compara con la diabetes mellitus, y se caracteriza ¿por qué? Porque la piel es seca
Y también presenta lesiones que son eczematosas muy crónicas, es decir, que mucho tiempo están con esas lesiones, ¿no? Epidemiológicamente, pues aquí vemos que existe un gran aumento de esta entidad, ¿no? Incluso aquí en la parte roja habla de más de 20% de prevalencia, incluso Perú está dentro de ellas, ¿no? Y vemos acá que mientras más industrializados estemos, pues más aumento de prevalencia, ¿no? La prevalencia es máxima en condiciones ambientales adversas, ¿no? Donde hay polución principalmente, donde hay industrialización y el estilo de vida occidental. Vemos en algunas áreas que no son, digamos, industrializadas, como parte de Rusia, no parte de, digamos, de Brasil, que la prevalencia es mucho menos, ¿no? Epidemiológicamente también sabemos que inicia el cuadro es una edad infantil. Casi un 80% de los niños empiezan los primeros 5 años de vida, y esto principalmente porque existe prevalencia e incidencia en áreas rurales, ¿no? Se habla de una teoría especial que se llama teoría de higiene, porque justamente esta teoría nos habla de que el factor, digamos, de los linfocitos TH1 ejercerían un efecto protector. Es decir, mientras más infecciones tiene el niño, como ustedes lo podrán saber, ustedes mayoría son pediatras, entonces digamos, la balanza se mete en el TH1 y esto protegería al niño en pacientes que tienen un riesgo de tener dermatitis atópica. Se habla también de una parte importante, que es la triada atópica, donde hablamos de dermatitis atópica, asma y rinitis, ¿no? Es importante decir que la marcha atópica, es decir, el niño va hacia esos 3 estadios de lo que significa atopía y que incluye la aparición de esa triada en un mismo individuo, incluso en la familia, y se sabe que no en todos, ¿no? Esa predisposición lo que habría es una sensibilización epicutánea a alergenos y esto predispondría a que el niño tenga asma y rinitis a lo largo del tiempo de su vida, ¿no? Empieza con dermatitis atópica y termina en asma o rinitis. Por eso es importante el tratamiento y para empezar el tratamiento definitivamente tenemos que empezar con la fisiopatología. Solamente quiero mencionarles algo muy importante, porque a veces quizá ustedes han escuchado muchas charlas de dermatitis atópica, la epidemiología, etcétera, etcétera, ¿no? La dijo fisiopatología, y muchas veces nos dan unas pautas un poco más difíciles de digerir, ¿no? En cambio, voy a hacer lo que a mí me hubiese gustado que me digan en un inicio cuando era médico, ¿no? Y esto, por ejemplo, sabemos que la piel del niño es totalmente diferente al adulto, definitivamente. La epidermis es más delgada, 20% menos. Los cornocitos son más pequeños. Hay alta concentración en la superficie de agua en la superficie, ¿no? Bajas concentraciones del factor de hidratación natural, lípidos superficiales, melanina, es decir, es más seco. Y el pH al inicio es alcalino y esto luego va mejorando el pH ácido. ¿Cómo es la piel entonces? Si la vemos un corte histológico, vemos acá la parte de la epidermis, la parte de la dermis, ¿no? Epidermis y dermis. La epidermis está formada por células que se llaman queratinocitos y también están los melanocitos. Y la dermis principalmente está formada por el tejido celular subcutáneo y todo lo que es los vasos sanguíneos y los nervios, ¿no? El queratinocito es la célula principal de la piel, es decir, es la que forma el órgano, así, al igual que el miocito es para el miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas células son las células principales. Estas células se descaman continuamente en forma de escamas córneas, forman la capa córnea, que es la parte más importante de la piel, y contiene una proteína muy dura que se llama queratina. A diferencia de los insectos que tienen una queratina muy, muy dura, que parece un caparazón, la nuestra es diferente porque es más elástica, ¿no? Entonces, para que se forme la parte de la capa córnea, tenemos que saber que existe esto, la queratinización. ¿Qué significa queratinización? Significa que de la queratinocito basal va a subir hacia la capa córnea hasta el queratinocito granuloso y de ahí viene el queratinocito a la capa córnea, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a tener diferentes, digamos, sistemas de anclaje, diferentes sustancias que le van a acariciar en cada capa, ¿no? Vemos aquí cómo se forma la barrera cutánea.
Eso se llama cornificación, es la parte de acá, la parte última, final de la capa de la epidermis, ¿no? Eso se llama cornificación. Y cuando hablamos de cornificación, tenemos que referirnos a que existe en el estrato granuloso existen varios elementos. El primer elemento es los gránulos de queratohialina y los cuerpos lamelares. El gránulo de queratohialina, contiene profilagrina, loricrina y filamentos de queratina. La profilagrina lo que va a producir es la filagrina, ¿no? Porque le voy a decir ahora. Entonces, todos estos elementos van a ir al estrato corno. ¿Y qué van a formar? Una estructura, que es la estructura barrera cutánea. Es la barrera principal de la que nos va a proteger y va a tener funciones de las cuales en dermis atópica están alteradas. Entonces, cuando hablamos de profilagrina, que es la molécula principal de lo que significa la dermatitis atópica, la alteración de la dermatitis atópica, hablamos de que existen unas enzimas que van a lisar la profilagrina y filagrina. Y esto, por citronilación, va a producir filagrina en monómeros, ¿no? Y estos filamentos de queratina también se van a unir a esta filagrina y van a producir todo el estrato córneo. Entonces, cuando la filagrina es un monómero, hemos dicho, por enzimas se van a convertir ¿en qué? En aminoácidos. Glutamina, arginina e histidina son las principales. Por estas enzimas, las principales caspasas, calpaína, bleomicina, lo que se va a producir es el ácido urocánico, que es un cromóforo absorbente, y este ácido urocánico lo que va a mantener es la acidez de la piel. Y además se va a producir el ácido pirrolodono carboxílico, que en términos comunes se llama PCA. ¿Esto qué va a hacer? Mantener la hidratación de la piel y retiene agua. Por lo tanto, el estrato córneo va a ser intangible, inalterable y por lo tanto se va a mantener suave. ¿Qué pasa en el estrato espinoso? El estrato granuloso va a producir esto, pero el estrato espinoso contiene emboplaquinas, periplaquinas y iboglutaminas, que son proteínas, y por estas transglutaminasas que va a producir loricrinas y proteínas ricas en prolina. ¿Y esto qué va a hacer? Elementos de anclaje que se llaman córneos de hemosomas. Es decir, para que las células no se descamen, para que las células no se vayan rápidamente y se seque la piel. Muy bien, el estrato granuloso ya hemos dicho que también contiene ¿qué? Cuerpos lamelares o cuerpos de Odland. ¿Qué van a producir estos? Tienen en su composición estos elementos que son los lípidos, tienen las calicreínas. Y los lípidos son colesterol, ceramidas y ácidos grasos libres. Pero la mixtura es importante. No es que contienen colesterol, ceramidas como sea, ¿no? En paquetes, no. Lo tienen en una proporción equimolar que es de 3:1:1. Y la más importante es la omega hidroxiceramida. Por transglutaminasa, lo que va a producir, la transglutaminasa 1 va a producir estas ceramidas y van a producir ¿qué? El cemento. Es decir, lo que va a embeber o lo que va a cubrir todos los cuerpos de, digamos, las queratinocitos que están aplanados ahí, ¿no? Entonces, en una barrera cutánea normal que va a producirse en una estructura lamelar de la capa córnea, es la capa de epidermis, es la piel de la piel. Y su estructura ya se sabe que son corneocitos y lípidos. Y esto se asemeja ¿a qué? A ladrillos y cementos. Esta es una pared de ladrillos y cementos, el corneocito es el ladrillo y los lípidos son los cementos. Y esto van a formar ¿qué? La barrera cutánea o bicapa lipídica con la estructura lamelar, porque estos lípidos no se colocan en forma, digamos, al azar. Estos lípidos se colocan así. Entonces, ¿qué va a producir la barrera cutánea normal? La barrera cutánea normal va a impedir que el agua penetre e impedir que el agua salga, es decir, va a haber una permeabilidad completa de la barrera cutánea. También, ¿qué pasa en la barrera cutánea? Hay un microbioma que ya se sabe, que es la flora, anteriormente se llamaba flora cutánea, ¿no? En los cuales existen bacterias, virus, hongos en forma normal, incluso en el pelo, en la parte, digamos, distal del pelo y la parte proximal del pelo.
Entonces, ¿qué van a producir? Productos epidérmicos como ceramidas, AMPs, AMPs cíclicos, citoquinas, etcétera. Esto va a producir el queratinocito, de alguna manera va a evitar que esta flora sea colonice toda la piel y produzca enfermedades. Entonces, igual esta flora va a estar presente en toda la piel, siempre en todos los niños, en todos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la dermatitis atópica? Lo que pasa es que existen genes susceptibles, factores inmunológicos, defectos de barrera, alteración microbioma y factores neuroendocrinos y factores ambientales. Y esto que va a producir alteración de toda la barrera cutánea y por lo tanto se va a perder toda la, digamos, todo esta capa córnea que va a producir una permeabilidad y por lo tanto se va a producir inflamación de la piel, sequedad de piel, rascado, etcétera, ¿no? Entonces, genéticamente se ha encontrado alteración del gen, este gen, el SPIN5 también, y hay defecto de la pérdida de función de gen filagrina. Además, hay defectos de barrera, disminución en producción de ceramidas, disminución de péptidos antimicrobianos, y además alteración inmunológica como el eje TH1, TH2, que va a producir interleuquinas, linfopoietina, etcétera, etcétera. Y el microbioma se ha encontrado un alto porcentaje de proteobacterias, hay una baja diversidad de bacterias, es decir, lo normal es que sea diversa las bacterias, que haya una diversidad de esta flora, pero hay un aumento de la condición de Staphylococcus aureus. Si todo esto, toda esa alteración va a producir finalmente la dermatitis atópica. Entonces, cuando la barrera cutánea y la respuesta inmune está alterada, hay inflamación e infección y por eso es que se produce la dermatitis atópica. Muy bien. Si hubiera preguntas, ¿sería al final o cómo es, doctor Morales? Al final, doctor. Ya, perfecto. Al final. Entonces sigo. Muy bien. Entonces, una vez que ya la barrera cutánea está alterada, entonces se va a ver clínicamente cómo se va a ver. Clínicamente va a haber 3 estadios, que es importante. Ya ustedes los han visto. En la infancia va a haber un eczema en mejillas y cuero cabelludo. En los niños mayores ya las lesiones se van a ver en flexuras y áreas extensores de miembros. Y en la adolescencia y adultez prácticamente lo mismo porque hay lignificación en flexuras, cara y cuello. Entonces, como les digo, miren estas lesiones eritematoescamativas, unas placas o pápulas que van conformando una placa, aquí un poco costrosas, en la cara, acá respeta el área centrofacial, igual acá, el área centrofacial siempre, esos son lactantes. En los niños mucho más grandes, ya la parte del pliegue, auricular, ¿no? Vemos acá las fisuras auriculares, vemos compromiso del cuello con estas pápulas que van colapsando y van formando esas placas, o también vemos acá huellas de rascado bastante frecuente. El niño se rasca mucho, mucho. Y ya en un adolescente, llegando a la adultez, digamos ya en esa parte del adolescente, vemos las lesiones principalmente a nivel de nivel periocular o digamos a nivel de párpados, y esto produce también rascado y liquinificación. Vemos a nivel de perinasal y vemos también esta descamación con aumento de la hiperlinealidad de la mano, y eso también nos dice que es un paciente atópico. ¿Okay? Dentro de los criterios diagnósticos son importantes. Existen en la literatura varios criterios diagnósticos. Existe el criterio de Hanifin-Radka, existen los criterios del Reino Unido, pero este criterios los tomé porque me pareció un poco mejor, ¿no? Del año 2015, y este criterio me habla de 3 cosas importantes. Bueno, en realidad son 4. Signos esenciales, es decir, ambos deben estar presentes. Ambos deben estar presentes. Signos importantes, apoyan al diagnóstico, se observa la mayoría de casos. Apoyo al diagnóstico. Signos asociados son sugestivos de dermatitis atópica, pero no son específicos. ¿Y sirven para qué? Para estudios epidemiológicos, investigación. Entonces, entre los signos esenciales está el prurito, el eczema, ¿no? El eczema que puede ser agudo, subagudo, crónico,
la morfología típica, que son los patrones específicos para la edad, la cronicidad e historia de recurrencia, ¿no? Entonces, todos esos signos esenciales deben estar presentes sí o sí para hacer el diagnóstico. Ojo, porque yo he visto ahora que todo lo que parece rojo con todo eczema está catalogado con dermatitis atópica y no es así. Hay un sobrediagnóstico por decir dermatitis atópica. No todo es dermatitis atópica, ¿no? Los signos importantes son edad de temprano inicio. Algunos niños pueden empezar muy tempranamente. Historia de atopía, puede ser familiar o personal. Reactividad IgE y cerosis. La piel seca también es importante, ¿no? Esos apoyan el diagnóstico y se observa en la mayoría, pero no siempre están en todos, ¿no? Y los que no son específicos, no necesariamente son para dermatitis atópica. Aquellos pacientes que tienen palidez facial, dermografino blanco, las queratosis pilares están diagnosticadas como dermatitis atópica y eso no es dermatitis atópica, es un tipo de piel. La pitiriasis alba, las partes blancas que se sale por la luz solar, la epielinidad palmar, ictiosis, cambios oculares, periorbitales, a otros hay regionales como cambios periorales, periauriculares, o aceptación perifolicular, significación, etc. Esos son signos asociados. Y obviamente debe haber condiciones de exclusión con todas, es decir, un diagnóstico diferencial. Muy bien. Entonces, digamos que mi charla era el manejo. ¿Cómo manejar? Una vez que ustedes tienen el diagnóstico, obviamente hay que manejar al paciente. Y para eso necesitamos que necesiten saber que hay principios en la terapia. Primero, tenemos que mantener, reparar la piel dañada. Lo segundo es disminuir la inflamación, es decir, tratar de que esta piel que está roja, irritada, definitivamente disminuye, es decir, debemos apagar el incendio. El control de prurito, porque el prurito es uno de los signos importantes de dermatitis atópica. Sin prurito no hay dermatitis atópica, como les he dicho, que son los signos esenciales, ¿no? Y obviamente manejo de las infecciones gatillantes que pueden, incluso una gripe, un virus puede desencadenar dermatitis atópica, ¿no? Entonces, para eso necesito saber 4 pasos. Primer paso es cuando el niño tiene piel seca. Para esto tenemos que gradar la dermatitis atópica. Tenemos que empezar con esto. Si solamente el niño tiene piel seca con todos los factores que le he dicho asociados, entonces la terapia básica es terapia básica tópica, es decir, uso de humectantes, uso de jabones, uso de Sindex, etcétera, ¿no? Reducir o evitar factores gatillantes también es importante. Y el paso 2 es cuando el eczema es leve, ¿no? Y el paso que incluye siempre, si se dan cuenta, el paso 1, más los corticoides tópicos suaves e inmunomoduladores. Y considera el paso 1, el paso 3, eczema moderado, también el paso 1, más corticoides, más tópicos, más potentes, etcétera, hasta llegar al paso 4 o al escalón 4, que es un eczema severo persistente, que ahí sí tenemos que tener el apoyo de muchas subespecialidades. Muy bien. Si decimos que hay que usar limpiadores, entonces tenemos que usar limpiadores. ¿Cuál es la función del limpiador? Porque el problema está de que a veces he escuchado en las consultas que dicen, no, lávelo con agua nomás. Entonces el agua nomás no remueve esto. La función principal es remover ¿qué? La suciedad, el sudor, el sebo y los aceites y la polución que se queda pegado en la piel. Porque los niños no están aislados, no están en una burbuja. La polución también, estamos en Lima, estamos en provincias, también hay más polución. Entonces, para eso se necesitan los limpiadores. Entonces, los limpiadores son, en realidad se llaman surfactantes, ¿no? Los primeros fueron los jabones. Los jabones tienen un pH mayor o igual a 7. ¿Qué produce el jabón? Edema, rigidez, aumenta el pH en 3 puntos luego de 90 minutos, y a mayor pH, mayor irritación, ¿no? Entonces, esto de acá es aquí vemos, por ejemplo, cómo que se pone un limpiador. El limpiador lo que hace es remover todo esto, remueve todo esto, ¿no? Y aquí digamos, son los micelos del surfactante. Entonces, penetra la piel, penetra el estrato córneo, para producir enrojecimiento, sequedad, prurito, disconfort, irritación sensorial, etc. Entonces, todo eso produce ¿qué? El jabón. Eso produce el jabón.
Pero tenemos los surfactantes de tipo Sindet. ¿Qué son los Sindets? Aquí dice detergentes sintéticos. Digamos, es la unión de estas dos palabras, ¿no? Tiene pH menor o igual a 7, respetan la acidez de la piel, acción sobre ceramidas, no produce inflamación. El primero que fue, digamos, creado fue el PEC 80, que es el Sorbitan, y obviamente más recientemente son los polímeros hidrofóbicamente modificados, ¿no? Entonces, aquí tenemos los jabones y Sindets, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hacen los micelos es rodear la suciedad y por eso los va a limpiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, mira, cómo con el agua va rodeando y va llevando, ¿no? Tiene una acción emulsionante, acción detergente por arrastre y por eso los jabones limpian esto. Entonces, eso hacen todos, los jabones y Sindets. Pero ¿cuál es la diferencia? Los jabones tienen cadenas solubles más largas, derivados del ácido graso animal, y tiene un pH alcalino. Y algunos Sindets tienen cadenas solubles más cortas, por lo cuanto deriva del aceite vegetal y tienen un pH más neutro. Por lo tanto, es importante en pacientes atópicos usar estos limpiadores Sindets. ¿Por qué? Porque producen poca desnaturalización de proteínas. Estos son los más usados, aquí les pongo, los aniónicos, anfotéricos y no iónicos, y también hay formulaciones limpiadoras, que son las barras, los líquidos y los limpiadores de mano. Miren acá, ¿no? Tiene una cadena hidrofílica, que es la cabeza, y una cadena hidrofóbica, que es la parte de la cola, ¿no? Y esto, obviamente, en el medio se hace como una micela, y eso es lo que produce el arrastre de todo, ¿no? Pero existen formulaciones especiales de los Sindets. Los Sindets pueden ser como leche limpiadoras, que no son viscosas, que producen aceites, que tienen aceites suaves, como el aceite de oliva, girasol o glicerina. Disuelve, sí, todo lo que es la grasito, etcétera, pero no es irritante. Los aceites de limpieza, ustedes han visto que la industria farmacéutica nos ha llenado de aceites de limpieza, ¿no? Y estos aceites de limpieza no es para rostro, porque puede ser comedogénico, principalmente es para el cuerpo. Los aceites bálsamos de limpieza contienen petrolato, contienen manteca karité y dejar ácido oloso. Son algunos aceites especiales. Las aguas micelares que son ahorita están en boga. No sé si en el Instagram, en el TikTok, todos aparecen con el agua micelar, ¿no? Este principalmente es agua, principalmente en agua y principalmente para rostro. Contienen agua y menos surfactantes y tienen esto que es bromuro de citramonio, que en algunos pacientes puede ser irritante, ¿no? Y el limpiador no espumante, no aquellos que no hacen espuma, sobre todo para aquellas pieles sensibles, ¿no? Usualmente eso es lo que usamos para pacientes atópicos más chiquitos, ¿no? Y ellos contienen agua, glicerina, el esteril, hidróxido esteril, etcétera. Y lo más importante es que deja un film humectante. Entonces, todas esas formulaciones lo contienen y eso hay que saber, porque no porque aparezca el último, digamos, Sindet que aparece en el mercado, ese es el que vamos a recetar, o que nos apabullan con todos los Sindets, etcétera, etcétera, ese es el mejor, que no sé qué. No, es que tienen que ver primero la piel del bebé para recetarles cada uno de estos, ¿no? Y miren cómo progresaron estos limpiadores. Primero empezaron hace mucho, mucho tiempo con jabones grasos, los jabones glicerina que en los años 50 pues se crearon. Los Sindet de barra son antiguos también, casi en el año 50, ¿no? Y lo nuevo a partir de 2012 son los polímeros hidrofóbicamente modificados. ¿Y qué son estos? Los polímetros hidrofóbicamente modificados son proteínas que se unen al surfactante, pero no hacen esa micela. Lo que hacen es por ligandos, es decir, van cogiendo. No penetran el estrato córneo y retienen menos surfactantes. Es decir, miren esto acá, son dispersantes, floculantes, como unas serpientes que van sacando todo, ¿no? No se van haciendo bolita, que muchas veces se quedan. He escuchado que lo debe bañar cada 3 días, que lo debe bañar cada una vez por semana, o no sé, que lo debe bañar cada vez que se muere el Papa, ¿no? Entonces, eso es importante determinarlo. Eso es importante porque de verdad que las mamás vienen así con unas ideas medias crazy, como le digo, ¿no? Y lo que debe hacer es usar Sindets débilmente ácidos,
Acá, aplicación del hidratante después de humectar la piel, después de lavar la piel. El Sindet lo que va a reducir es síntomas reduce síntomas durante la estación de verano, el limpiador. Y hay que educar a los padres, obviamente, con el baño continuo. Lo que hace Sindet es remover las costras, suciedad, hidrata. La duración en realidad es lo que dura el cuidador. Muchas veces también van a la consulta diciendo que el doctor me dijo que lo bañara media hora o una hora, o a veces le dicen, no, debe bañarlo rapidito. Entonces la mamá al final lo baña o no lo baña o lo baña mucho o lo remoja demasiado, ¿no? Entonces yo les digo a las mamás que en realidad debe ser de acuerdo a lo que se demore en ellas, ¿no? Hay mamás que demoran más, otras que solo hacen rápido, etcétera, de acuerdo a la destreza de cada una, ¿no? El agua tibia es importante y en tina, principalmente porque cuando le agarran en ducha, solamente el hecho de que de las gotitas de agua, digamos, golpee la piel hace que el niño se rasque más, por un efecto de que existen fibras nerviosas y eso hace que las fibras tipo C vayan hacia la epidermis y comiencen a producir liberación de sustancias, ¿no? Y lo más importante, no añadir aditivos, porque ahora no sé, que me salen con que el agua de arroz, el arroz no sé qué, el arroz orgánico, la avena de no sé cuánto, que lo he traído de la África de no sé cuánto. Entonces, eso ni hablar. Definitivamente no deben añadir en un paciente atópico. Muy bien, mire, acá presentamos un caso clínico. Paciente que tiene piel seca, un poco eritema, que no es nada en realidad por la piel seca, pero tiene muchas manchas. Acá también una acentuación folicular, ¿no? Eso se llama acentuación folicular, digamos esas pápulas foliculares que están acentuando, ¿no? Acá lo importante es la terapia básica tópica, ¿no? La terapia básica tópica significa el Sindet. Lo más importante es el Sindet y reducir los factores gatillantes. Entonces, la humectación es importante. ¿Qué se debe hacer? Reparar la barrera cutánea, reducir la pérdida de agua transepidermal, restaurar la capacidad de barrera lipídica para atraer y mantener sobre el agua y mantener integridad y apariencia, obviamente. Entonces, para eso tenemos que tener 3 premisas. Primero, que la función del humectante es evitar la pérdida de agua transepidermal. Los emolientes no son iguales a humectantes. Ahora vamos a ver por qué. Es importante que los hidratantes sean eficaces, que tengan buena elección y aceptación del paciente, porque muchas veces las mamás no le van el último humectante que ha salido no les hace a todos los niños. O sea, definitivamente hay que ver, cada niño es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo se clasifican los humectantes? Los humectantes se clasifican en oclusivos, hidratantes o emolientes. El mecanismo de acción para cada uno, el oclusivo, obviamente es una capa hidrofóbica que retarda la pérdida de agua transepidérmica. En ese caso, los ejemplos son estos, pero son componentes similares a la piel normal porque hay lípidos, colesterol, ceramida, ácidos grasos. No son iguales, pero son similares. Los hidratantes atraen al agua de capas profundas de epidermis al satocornio. Y el factor de hidratación natural también semejan a ellos, ¿no? Esos son todos estos de acá. Y los emolientes suavizan la piel por llenado de fisuras entre cornocitos descamados, ¿no? Y estos son los emolientes. Todas esas composiciones en realidad no están una para exclusivo, no. En realidad están mezclados en los humectantes. Entonces, miren, los oclusivos, ¿qué van a hacer? Van a evitar que se pierda el agua. Entonces, va a hidratar. Los hidratantes van a jalar el agua, hidratan. Y los emolientes se meten entre toda la piel ahí y reparan la piel, ¿no? Entonces, la textura también es importante. Las texturas hidratantes también es importante. La textura de los hidratantes también es importante. Hay mayor hidratación, son más oclusivos. Existen, por ejemplo, lociones, geles, cremas, pomadas y ungüentos, ¿no? Eso depende de qué. Depende de dónde va a ir esa parte. Si, por ejemplo, tenemos áreas pilosas, vamos a usar loción. Si tenemos una crema en fases agudas, mejor toleradas, o tenemos un ungüento, por ejemplo, en áreas secas y muy gruesas, ¿no?
Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo son los hidratantes, los humectantes, que son emolientes, los oclusivos y los hidratantes. Entonces, tenemos que saber también que los emolientes tienen un plus, que muchas veces le dicen como un device o un ingrediente activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos emolientes que tienen manzanilla, que es la matricaria chamomil, todos lo conocen, se extrae el bisabolol, y tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, inhibe ciclogenasa y lipogenasa, ¿no? Que promueve renovación de tejidos. Y en nuestro comparativo, incluso hace mucho tiempo, hablaban de que hay una mejora evidente del grupo del bisabolol, porque es el bisabolol, en pacientes que habían sido tratados con hidrocortisona, ¿no? También tenemos la caléndula purificada, derivada de una planta, y esto disminuye la inflamación en pacientes con radioterapia y es más cosmética. El shea butter, que es la manteca de karité, derivada de un árbol y que tiene 5 ácidos grasos, que son estos, y produce mayor humectación. Y también tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y la avena coloidal, que también ahorita está en boga, que protege la barrera cutánea de factores externos, ¿no? Aumenta la actividad de los receptores PAR, alfa, beta y delta, ¿no? Y restaura la piel dañada, mejora sequedad, poder humectante, etcétera, ¿no? Pero no es que sea una avena especial, sino es un extracto de la avena, no es que agarren la avena y se la pongan, no, eso tiene que ser un extracto especial. También tenemos el ácido glicerritínico, que es un compuesto triterpenoide, y tiene efecto antiinflamatorio, antiviral y antitumoral, ¿no? Y la glicirriza inflata, que es la licolchacona A, que ustedes habrán escuchado, que también se ha evaluado con la hidrocortisona. La nicinamida también mejora la función de la barrera cutánea, incrementa las ceramidas, reduce la inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un emoliente plus, el aloe vera, también de extracto de la sábila, pero como aloe vera, ¿no? Y el palmitol etanolamida, que es el palmidrol y que también tiene efectos antiinflamatorios. Es decir, si ustedes encuentran en un humectante este tipo de emolientes plus, pues qué bueno, porque esto le va a ayudar un poco más al niño atópico. Muy bien. Entonces ya tenemos un paciente en la fase 1, ¿no? en el primer escalón, que le damos tratamiento, etcétera, ¿no? Pero si tenemos un paciente o el mismo paciente que de pronto comienza a tener estos brotes de pápulas eritematosas descamativas, igual acá en los pliegues, o tenemos esto, ¿no? Con áreas de, digamos, placas ya mucho más extensas, ¿no? Mire, acá en la cara, en la frente, regiones perinasales, periocular, etcétera, periumbilical. Entonces ya tenemos la paso 2, es decir, tiene un eczema leve, y aquí sí tenemos que usar los corticoides tópicos suaves o inmunomoduladores. Y los corticoides tópicos definitivamente son la terapia de primera línea, ya más de 50 años que han sido probados y siguen teniendo utilidad en dermatitis atópica. ¿Para qué sirve? Para disminuir el prurito, mejorar el sueño y rebrote de las lesiones, ¿no? Lo que sí es importante saber que los pacientes que usan corticoides tienen que ser supervisados por el médico. Lamentablemente tenemos una costumbre peruana de que van a la farmacia y de pronto se automedican o lo medica pues el boticario, ¿no? Y eso está mal. Los corticoides tienen clases, ¿no? Que son 4. El corticoide, miren este corticoide leve, hidrocortisona, moderado, ¿no? El aceponato de pentilprednisolona. Los corticoides fuertes son el propionato de betametasona, que está en los polivalentes, ¿no? Los polivalentes tienen corticoides. Entonces, a tener cuidado porque he visto que muchos recetan polivalentes y eso, miren lo que están recetando, es un corticoide de alta potencia. Pero tenemos de alguna manera, estos corticoides que se usan en niños. Nosotros lo estamos usando porque son poquitos corticoides en realidad. Por ejemplo, esos corticoides que tienen una buena potencia, pero tienen menos efectos de riesgos potenciales como la atrofia, ¿no? Y actualmente no hay un corticoide ideal, pero lo que se acerca son el aceponato de metilprednisolona, el pernicarbato, la desonida, antes había el propionato bitarato de hidrocortisona o el aceponato de hidrocortisona. Tenemos también la mometasona. Todos estos corticoides en realidad se pueden usar en niños, pero obviamente
supervisados, ¿no? Estos son los más usados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este niño, por ejemplo, que fue el ejemplo? Podemos hacerle terapia de pulso, dosis de ataque, 7-10 días, o mantener el corticoide por baja potencia, ¿no? O disminuir interdiario por 14 días más. Y luego mantenimiento con terapia proactiva, es decir, añadir 2 veces por semana. Entonces, podemos hacer este paciente para evitar los rebrotes, ¿no? Porque si ustedes le dan solamente 7 días o 10 días y de pronto lo suspenden, obviamente va a haber un rebrote. ¿Cuánta crema aplicar? Es importante. Por ejemplo, la unidad de punta de dedo es importante, ¿no? Aquí tenemos una media unidad y esta es la unidad completa, ¿no? Una unidad completa, es decir, la punta de dedo de la mamá, que sirve en realidad, puede ser 1.5 para la pierna, el pecho 1, espalda 1.5, etcétera, de acuerdo a la edad del paciente. De 3 a 6 meses, obviamente de niños más grandes van a necesitar más unidades de punta de dedo, y esto conforme va avanzando. Y en realidad es cuestión de práctica, nada más enseñar a las mamás. Eso es importante. Aquí, por ejemplo, vemos, de acuerdo también a la regla de los 9, ¿no? Tenemos acá. Y también usamos las compresas húmedas o wet dressing, ¿no? Que es una combinación de corticoides, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una dermatitis atópica ya mucho más, digamos, costrosa, ¿no? Que viene así. Obviamente hay que dar antibióticos si está infectado. Se empapa las gasas húmedas con corticoides tópicos, se lo coloca sobre las áreas y encima se coloca gasas secas, se deja 8 o 10 horas por 3 días seguidos, intervalo por 10 días, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros. Bueno, eso es algo, digamos, digamos de nosotros, o sea, de casa, ¿no? Pero vienen ahora diferentes, ¿no? Eso va a ayudar a recuperar, ahora vienen así, ¿no? Esto ayuda a recuperar la barrera epidérmica, incrementa la eficacia del corticoide tópico y protege sobre todo de que el niño va a rascarse, ya no se va a poder rascar, ¿no? Y disminuye el prurito también. Eso hemos usado bastante. Bueno, si da resultado los corticoides, podemos usar los inmunomoduladores, que son 2. Lo que hay en el Perú es tacrolimus, ¿no? El pimecrolimus no hay, ¿no? Pero eso sabemos que se puede usar por tiempos prolongados, es efectivo en enfermedad atópica moderada, ¿no? Lo que pasa es que los niños no lo usan mucho, en realidad las mamás se preocupan porque hay un leve ardor al aplicarse, pero esto luego pasa de 10 minutos y eso se le explica a la mamá, ¿no? Y hay un riesgo aumentado del herpes simplex en algunos casos y se sabía también antes en unas revisiones, o mejor dicho, un warning que sacó la FDA que estaba asociado al linfoma, pero ya se sabe que no, que eso no tiene nada que ver con el uso del tacrolimus, ¿no? Y se puede usar como terapia proactiva, es decir, 2 veces por semana. Muy bien, acá vemos ya un niño de mayor complejidad, vemos ya lesiones mucho más extensas, no vemos lesiones acá muy grandes, costrosas, ¿no? Y aquí ya la terapia tópica como que ya no es mucho. Lo que sí se puede dar es la terapia básica, que es reducir, evitar factores gatillantes, pero aquí se agrega corticoides tópicos más potentes y moduladores, incluso ya se tratan las complicaciones como en este caso. En todo caso, es una enfermedad atópica infectada. Primero se debe tratar la infección. Aquí tenemos la solución de Puró, el sulfato de zinc. Algunas veces hemos usado permanganato de potasio, pero ojo que el permanganato de potasio es gastrolesivo. El niño chiquito se lo puede comer. Y el sulfato de cobre, que es un antibacteriano y se encuentra en algunos geles de baño, que es importante, ¿no? En enfermedad atópica infectada, lo que se sabe es que hay una colonización de Staphylococcus aureus casi en todos los pacientes con enfermedad atópica, ¿no? Se puede usar la cefalexina, amoxicilina más clavulámico para justamente disminuir esa colonización. Se debe realizar hisopados una vez para ver si hay miticilinos resistentes, ¿no? Y en infecciones recurrentes puede haber también esto, ¿no? Muchas veces pues, los niños vienen con esas infecciones recurrentes y puede hacer estos baños de hipoclorito de sodio. En este caso se agrega 20 gotas de lejía en 1 litro de agua, se hace los baños con jarrito 2 veces por semana y se añade mupirocina en las fosas nasales por 5 días consecutivos al mes, ¿no? Y estos son los pasos para hacer el baño de lejía, ¿no? Se deja 10 minutos, se retira las cosas suavemente,
lavar la cara y cuero cabelludo, no enjuagar, eso es importante, y se seca a palmos y se recomienda aplicar las cremas recomendadas, ¿no? ¿Y qué se hace para reducir el prurito? En realidad, para reducir el prurito, lo único es disminuir los factores gatillantes, hay que restaurar la barrera cutánea. Antihistamínicos en realidad es controversial, ¿no? Se puede usar sedativos o no sedativos. Y lo más importante, no usar antihistamínicos tópicos. No sé, hasta ahora están usando el Adantol, el Finistil, que eso no tiene ningún sustento. Vean ustedes en la parte de la medicina basada en evidencias y no hay. Definitivamente es cero, nulo. Entonces, esto no debe darse. Y por último, vemos que existe un nuevo medicamento, que es un medicamento que se llama crisaborole, que es un ungüento al 2%. Es no esteroideo, inhibe la fosfodiesterasa tipo 4, porque en dermatitis atópica lo que pasa es un aumento de la fosfodiesterasa, que va a disminuir el AMP cíclico y por lo tanto va a disminuir el fosfoinositol tipo A, y esto va a ir a las células, al núcleo, y que va a producir un aumento de la producción de interleuquina 2, 4 y 31, que son muy pruriginosos, y también las otras interleuquinas tipo 23, etc. Entonces, lo que se hace con esta inhibición de la fosfodiesterasa es justamente bloquear esto, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar el AMP cíclico y se va a reducir toda esta cascada. Disminuye la producción de citoquinas, reduce la inflamación. El único efecto adverso que se ha encontrado es prurito de ardor leve, que solamente se encontró en 4.4%. Y esto es lo más nuevo en pacientes, de acuerdo a su síntoma, es que se están creando moléculas de tipo biológicas o la terapia biológicas. Para el prurito ya se encontró el nemolizumab, ¿no? que en los cuales interviene, de enfermedad atópica interviene la interleuquina 31, el mepolizumab también, estas moléculas que están en estudio. Aquí también tenemos para el rascado, ¿no? El dupilumab, que ahora ya está casi en Perú, no, todavía no, va a entrar a Perú, ¿no? Tenemos todas estas moléculas de tipo biológico, el etoquinumab, tezepilumab, etcétera, y estos van a producir una disminución del engrosamiento de la capa dérmica. No pones Entonces, el omalizumab que ya tenemos, que son inhibidores de los receptores del IgE, ¿no? El ustekinumab también ya está digamos, en última fase, mejor dicho, ya está en venta, y esto va, digamos, a bloquear la interleuquina 2 y 23, ¿no? Y lo más importante, el secukinumab también, que va a bloquear la interleuquina 17A, digamos que se está viendo en pacientes con psoriasis también. Entonces vemos que la producción es bastante amplia, la parte biológica es importante ahora en dermatitis atópica, y bueno, atacamos la fase aguda y la fase crónica también. Y para terminar, si un paciente falla en el tratamiento, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una aplicación inadecuada, tenemos que hacer un feedback de todo lo que estamos haciendo. Es decir, hay una aplicación adecuada del medicamento, la cantidad no es la misma, el tipo de corticoide tópico, quizá a lo mejor para una moderada ustedes le están poniendo un corticoide leve. Hay factores psicosociales, ahora ustedes se han dado cuenta que el factor psicosocial es importante, los niños atópicos están más alterados que antes, la familia más todavía, por eso la pandemia. La creencia de los pacientes piensan que la crema va a debilitar la piel, igual que el humectante. Los médicos mismos somos los promotores de decir que no, dígale al doctor Velázquez que no use el corticoide porque le va a debilitar la piel. No, es que hay que usarlo bien. Hay otros gatillantes como alergia a la comida. Si un paciente es de mancha atópico severo, de alguna manera hay que hacer el estudio, sí, de alergia a la comida o otra cosa más. Las medidas generales no están mal dirigidas, a lo mejor el humectante no estaba aplicado correctamente, hay que decirle a los pacientes que tienen que estar después del baño, en los primeros minutos. Y mala educación, ahí incluyen, por ejemplo, a otros profesionales que no son de salud y de pronto ellos están haciendo el tratamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé,
de pronto una cosmiatra está metida ahí, etcétera, ¿no? Preocupación del paciente, si descontinúa la terapia, ¿qué va a pasar luego, no? Entonces, todas esas hay que hacerle saber al paciente. Y por último, el diagnóstico diferencial. Debe ser un diagnóstico correcto o quizá hay una comorbilidad como se ha visto ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Tiene una pregunta? Muchas gracias, doctor Velázquez. Hay algunas preguntitas. Vamos a esperar si hay alguna más, pero ya tenemos algunas. Doctor, Sí. ¿es posible confundir la dermatitis atópica con psoriasis o acarosis? No tanto, porque la psoriasis es un cuadro que tiene placas muy descamativas, escamas gruesas, ¿no? En un lactante, generalmente la psoriasis se presenta en el área del pañal o en el área flexural, ¿no? Pero ustedes han visto que en pacientes atópicos las secciones extensoras son en cara, son las más importantes, ¿no? En un paciente ya mucho mayor, es decir, niño, ya las placas se notan mucho más figuradas, ¿no? Redonditas, etcétera, ¿no? Y la escabiosis puede confundirse, sí, con la masa atópica en un inicio, pero la escabiosis no, perdón, la masa atópica no está en axilas. Yo les digo a los residentes, cuando tengan dermatitis atópica que tienen axilas, fijo que es de una escabiosis. Entonces hay que revisar a la mamá, hay que buscar ese cuadro, digamos, epidemiológico que puede tener el paciente, ¿no? Bien, doctor. Y dígame, el eczema seborreico, esa lesión conocida como costra de la leche en los recién nacidos, que dura algunos meses, ¿está asociado a la dermatitis atópica? No ¿Es necesariamente, premonitorio? no necesariamente. Cuando la dermatitis seborreica perdura mucho y es muy severo, sí puede tener relación. Hay algunos autores que piensan que la dermatitis seborreica simplemente es un estadio de la dermatitis atópica, ¿no? Pero ya se sabe que no, necesariamente la dermatitis seborreica sí tiene sus propios cuadros, ¿no? Que usualmente la mayoría de veces pues pasa, ¿no? Pasa definitivamente. Pero si hay un cuadro de dermatitis seborreica muy severo, pensemos en dermatitis atópica y tratémoslo como dermatitis atópica, ¿no? Y de la misma forma, la dermatitis atópica está asociada con cierta frecuencia al asma, rinitis y ese tipo de Es enfermedades que alérgicas. lo que pasa es que si la dermatitis atópica solamente empieza durante la lactancia, entonces si se de eso deja llevar sin tratamiento adecuado, definitivamente el paciente puede llegar a asma o rinitis alérgica. Por eso es importante parar eso, como les dije, la marcha atópica, es decir, evitar que el niño marche hacia el asma o la rinitis, ¿no? Doctor, como todos nos hemos dado cuenta y siempre que tratamos este tema, nos muestra una diversidad, una amplia gama, abundante, estoy redundando en esos términos, de medicamentos, ¿no? Locales para tratar la dermatitis atópica y que es tan agobiante posiblemente para la mamá. El seguro no proporciona este tipo de medicamentos, me refiero a la seguridad social, y MINSA, creo que menos, ¿no? Mm. ¿Cuál sería la fórmula, doctor? Es un reto para que le estoy poniendo a usted. ¿Cuál sería la fórmula más económica, más barata para una pobre mamá que tiene un niño con dermatitis atópica, que seguramente Sí, tiene otros? sí, Ujú. claro, de hecho que sí. Los pacientes atópicos generalmente gastan un montón, ¿no? Pero sí, sí o sí tiene que usar siempre el Sindet, que es el dermolimpiador, porque eso le va a ayudar un montón. Porque a veces los jabones que son, por ejemplo, Johnson, Amen, etcétera, que son para niños, que son más cómodos, obviamente, pero para un paciente atópico no le va a ayudar mucho porque tiene un pH mucho más elevado. Entonces sí tienen que usar, quizá los humectantes, de alguna manera podemos usar algo más cómodos. Hay en el mercado humectantes que tienen, por ejemplo, Bepantenol, ¿no? O sea, o por ejemplo, petrolatos, en algunos sitios pueden hacer, ¿no? Incluso en Estados Unidos se hablaba del petrolato
comparado con todos los que les he mencionado, y el petrolato tiene la misma eficacia. Pero el problema está que ellos viven en Estados Unidos y la realidad es diferente y el clima es diferente y la latitud es diferente. En cambio nosotros, si nosotros le echamos petrolato, o sea, la vaselina, a un niño atópico acá, se llena de foliculitis y es peor. Por eso es importante. Yo pienso que empezando con el pantenol, no hay ningún problema, ¿no? Hay muchas marcas que son cómodas que tienen pantenol. Volviendo a este tema mismo, ¿cuáles serían los 3 medicamentos que serían fundamentales para el bolsillo de cualquier persona, ¿no? 1, 2 y 3 fundamentales que usted indicaría. Claro, el dermolimpiador, el corticoide para las partes agudas que tiene, y eso es lo más importante. Y bueno, el otro no es medicamentos, sino la educación, porque a veces los medicamentos no son solamente eso, sino que lo que pasa es que los papás abrigan demasiado o los ponen en sitios muy cerrados, no hay ventilación, y todo eso son factores gatillantes y de alguna manera puede ser que la dermatitis atópica persista, ¿no? A pesar del tratamiento que puede darle muy bueno, pero igual los factores que están alrededor también son muy importantes. A veces los niños babean demasiado o a veces de alguna manera tienen gatos en casa, tienen peluches, o sea, todo eso son factores que van a gatillar la dermatitis atópica. Y a veces los papás no se dan cuenta o no quieren entender que es el problema de la piel y no tanto de la comida. Porque a veces yo también he visto, y ustedes también habrán visto, que el niño viene anémico, viene flaco y sigue con su dermatitis atópica. La mamá le ha quitado todos los medicamentos sabidos y por haber y de alguna manera sigue con el problema, ¿no? O sea, dermolimpiadores y corticoides, ¿no? Así es. ¿Y cómo queda, doctor, el famoso jabón de glicerina como Es que el jabón de dermolimpiador? glicerina no, para tópico no. Para un paciente que tiene piel normal sí, pero para tópico no, no, debemos usar algo más porque tiene un pH neutro, pero necesitamos más ácidos, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver si hay alguna. No hay más preguntas, doctor. Muy bien. El comité Listo, pues. ejecutivo y el comité científico del cuerpo médico están muy agradecidos con su charla, doctor. Nos ha orientado bastante, nos ha enseñado bastante. Entonces, lo vamos a despedir con un abrazo muy efusivo a la distancia Gracias. y esperamos contar con usted en algún otro momento. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta pronto, doctor. Gracias. Gracias, Los doctorito. colegas Gracias. del comité ejecutivo. Hay un sorteo, creo, doctores, amigos, asistentes. Sí, buenas noches. Vamos a hacer el sorteo de 3 premios. El primer premio es una beca para nuestro curso de lactancia materna 1000 días en tiempos de pandemia, que se va a llevar del 23 al 25 de septiembre de este año. El segundo premio es una loción Nutratopic y el tercer premio es una beca para el curso de cirugía pediátrica que se va a realizar en el mes de diciembre, ¿no? Ya tenemos, denme un minuto, vamos a ver. Sí, ya tenemos, vamos a darle sorteo. Ok, tenemos que el ganador de la beca al curso de lactancia materna es el doctor Richard Cortés Escalante. La ganadora de la crema Nutratopic, de la emulsión Nutratopic, es la doctora Irina Cano Flores. Y el ganador de la beca para el curso de cirugía pediátrica del mes de diciembre es la doctora Lisbeth Julia Guamaní Fonseca. Como nos han dejado sus datos, nosotros nos vamos a comunicar, las secretarias del cuerpo médico se van a comunicar a sus celulares para ver el tema de la inscripción para los cursos y el recojo de su premio. Paso al doctor Mariño para que cierre la sesión. Sí. Muy bien, bueno, ha sido un tema muy interesante, una excelente charla y con la moderación siempre oportuna, adecuada del doctor Morales. Agradecemos a todos los participantes, a todos los asistentes y vamos a seguir, bueno, con
cumpliendo con el objetivo del comité científico, del cuerpo médico, llevando pues las experiencias de tantas especialidades que tenemos en el primer instituto pediátrico de nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.